Gerardo dobla mejor la chaqueta que yo, no me cae la menor duda. A plancha y lava. Vale, muy bien. Muy bien. Todavía tenemos en Colombia, hace 2 semanas salió la última estadística, brechas salariales, sobre todo en el sector privado. Mujeres que ingresan con las mismas condiciones de formación y experiencia a desempeñar el mismo oficio que hombres y ganan menos salario. A pesar que en Colombia tenemos la ley de igualdad salarial. A pesar que en Colombia la ley 1257 del 2008, que vamos a ver es una norma supremamente importante, porque es la primera disposición que en Colombia regula, establece la obligación para prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia en contra de las mujeres. Y esa ley 1257 le establece una obligación a las administradoras de riesgos laborales, ojo con este datico, para que identificada una diferencia salarial entre hombres y mujeres, identifique cuál es la razón, cuál es la causa, si se exigen las mismas condiciones para desempeñar ese oficio. Y el empleador tendrá necesariamente que soportar en un criterio que sea suficiente para dar ese tratamiento que no es igualitario, ¿cierto? En principio. Entonces ya tenemos acciones, pero según esos estudios, en Latinoamérica, las brechas salariales van a alcanzar a equipararse dentro de 34 años. Tranquilos, tranquilas. Ahí vamos, ¿cierto? Primero nos faltaba más. Pues ya vamos en 34 años, a pesar que siempre nos exigen, pero tiene que estudiar. Estudiamos. Pero, ¿y la experiencia? Bueno, la experiencia. Ya llegamos con formación y con experiencia, y entonces, ¿cuál es la razón hoy para que ganemos menos? Esa es otra cosita. Pues, ¿cierto? Entonces siempre vamos a tener un techo de cristal, un límite, ¿cierto? La cosificación del cuerpo de las mujeres en el ámbito laboral. ¿Quién quiere traducirme? Y la verdad, quisiera que un hombre me explicara y nos explicara un poco cómo entiende esta aseveración, cómo se cosifica el cuerpo de las mujeres en los ámbitos laborales. Sí, ajá. Sí, ok. ¿Seguros? Todos estamos de acuerdo con el compañero. ¿Cuál es tu nombre? Carlos. ¿Estamos de acuerdo con Carlos? Sí. Sí, sí. Muy bien. Hay un referente hoy establecido de cómo nos gustan los hombres. O sea, sí. Pues, es cierto, pongamos un poco el ejemplo de la música. Pues al que le acaban de dar un premio en Antioquia, supongamos, ¿cierto? Bueno, esa música que taladra un poco el cerebro y contribuye a reforzar estos estereotipos patriarcales y sexistas, ¿cierto? Con la música reproducimos mucho estos estereotipos, casi sin darnos cuenta, ¿cierto? ¿Cómo debemos ser? Entonces hoy encontramos unos estereotipos muy difíciles para las mujeres, que no nos están llamando la atención sobre aceptarnos como somos,
¿cierto? No, el referente es que yo le guste a otros, no que me guste a mí misma, como soy. Ya lo decíamos ahorita, ¿cierto? Los hombres tienen una carga menos fuerte. ¿Sí o no? Pues yo a Gerardo lo conocí sin canas. Pero él no me ha conocido a mí sin canas. ¿Y quiere decir que no las tenga? ¿Qué creen? Claro que sí. Entonces, ¿qué me impide a mí dejarme crecer las canas? ¿Qué creen? Claro, Carlos. ¿Tú crees que no hay una exigencia cultural importante para que las mujeres... Claro, claro. Cierto, entonces el punto, Carlos, es lo que tú dices, ¿cierto? No caer en esos referentes, en esos estereotipos que nos han establecido cuál es la perfección del cuerpo humano, que hoy inclusive podríamos afirmar no es directamente proporcional a las relaciones humanas. ¿M? Es decir, nosotros lo vemos todo el tiempo en un proceso de selección. ¿Ah? En un proceso de selección, ¿se da o no se da un componente discriminatorio? ¿Lo sentimos? ¿Lo hacemos? ¿Mm? ¿No? Lo hacemos. Sí, Nicolás. Claro, Nicolás. Que tú entiendas, ¿cierto? Que tú y yo y todo lo, cuando digo tú es el referente pues de relacionarnos en igualdad de condiciones, ¿cierto? Que esos estereotipos, Nicolás, físicos, emocionales, no sean, ¿cierto?, los mismos que nos han regido desde la historia de la humanidad. Es decir, que nosotras estemos sujetas a ciertos roles, porque nacimos para ser madres. Es verdad, ¿cierto? O sea, la maternidad va más allá de un acto biológico. Pero no crean hombres de este auditorio que la maternidad la asumimos como por arte de magia. ¿Mm? Esa carguita no la tenemos acá. También la sociedad nos las ha impuesto. Ustedes han conocido, pues sí, claro, conocemos, pero eso es una excepción, ¿cierto? Que le diga, hey Gerardo, ahí te dejo los muchachitos y dentro de un mes te llamo a pasarte la cutica alimentaria. Qué bueno sería que lo asumiéramos como asumimos hoy, que Gerardo me diga a mí, hey María, ahí te dejo los dos chiquitos, dentro de un mes te pago la cuota alimentaria. ¿Qué pasa con Gerardo? ¿Gerardo se va tranquilo o es censurado por la sociedad? Este Gerardo sí es muy mal, papá. No es que... ¿Y si yo lo hiciera? Qué desnaturalizada. ¿Cómo se le ocurre dejar a Gerardo con esos pobres niños? Pobrecito. Tiene que trabajar, tiene que cuidarlo, no es que no le alcanza la vida. ¿Y con las mujeres qué pasa? Las super niñas, ¿no? Recuerden, el 37% de los hogares hoy en Colombia están siendo asumidos por mujeres. Y eso es una carga emocional importante. ¿O no? Muy bien, muy bien.
Muy bien, y esa es una carga importante, ¿cierto? ¿Por qué? Por ese referente cultural. Entonces, un poco niñas, súper niñas, a preguntarnos un poco dónde establecemos relaciones de igualdad, ¿cierto? Es decir, la maternidad es un asunto de dos. El teletrabajo. ¿A quién le gustaría estar en teletrabajo? Muy bien. También escuchamos que a las mujeres nos encanta la figura del teletrabajo. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es verdad? ¿Qué significa para una mujer? Ocuparse de sus labores domésticas y al mismo tiempo estar desempeñando su actividad laboral en su casa. Es decir, está sentada en el computador, explotó la olla pitadora, se le fue la válvula a la cabeza. Primero, ¿es un accidente laboral? Está dentro de su jornada laboral, está desempeñando una actividad laboral, pero resulta que la olla no es un instrumento de trabajo. Esos asunticos no son fáciles. ¿Ah? Estás estresada, no has podido hacer ese cuadro, se te perdió la información, la tenés que repetir, el muchachito dijo que ya era hora de irse para la escuela, que la sopa, ¿qué es ese estrés? ¿O qué? ¿Y esa carguita quién la está asumiendo? La trabajadora. Entonces un poco pensemos, ¿sí? Si es conveniente o no la figura del teletrabajo y si se creó, porque escuché a muchos legisladores explicitar que las mujeres pedimos e imploramos que se regulara la figura del teletrabajo, nada más lejano. Yo estoy de acuerdo con el teletrabajo, me parece importante, pero hay que determinar cuáles son los oficios, ¿cierto? Y las bondades y las virtudes de tener la figura del teletrabajo en algunos oficios y específicamente para algunos hombres y mujeres. Muy bien. Sí, entonces un poco atendiendo a tu observación, es cierto, cuando nos ofrezcan esa figura, un poco es ese trabajo, esas actividades, cierto, que también es trabajo, recuerden, significa un importante porcentaje dentro del Producto Interno Bruto, el cuidado del hogar, el trabajo que no se remunera, pero que tiene que estar inclusive ya dentro de las cuentas de la Contaduría General de la Nación. ¿Alguien iba a preguntar algo? Sí, tú y tú. Tienes toda la razón, porque es beneficiosa, repito, pero entonces partamos del supuesto que los asuntos domésticos, que el trabajo doméstico también son un asunto de dos. No le es inherente la función del trabajo del hogar y del cuidado del hogar a las mujeres. ¿Cierto? Primera conclusión a la que llegamos. No nacimos con la maternidad. ¿O ustedes qué creen? Que cuando tenemos chiquitos a las 3 de la mañana lloran y nosotras somos felices. ¡Ay, qué felicidad que lloró a las 3 de la mañana! No, nos cuesta mucho y aprendemos. No en vano,
Vamos haciendo pinitos por una licencia de paternidad, ¿cuántos días son hoy? La de paternidad, ojalá, 8 días. ¿Y la licencia de maternidad? Muy bien, entonces, bueno, nos dicen que no seamos desagradecidas, que ahí vamos, ¿cierto? Pero la licencia de paternidad tiene ¿qué finalidad? Que paterne, que materne, que cambie pañales, que dé biberón, que se trasnoche, no que ayude, que materne. Vale. ¿Alguien allá iba a intervenir? Se fue. Muy bien. Las maternidades a temprana edad. Sí, Nicolás. ¿Aló? Es también de considerar que teniendo la sobrepoblación que hay en este momento, temas como estos como muy importantes, pues es que ya me dio pena hablar. No, no, ya. No te escuchamos casi. No, pero no, ya. ¿Por qué, Nicolás? Pues, ¿por qué crees que ese sea un problema? Sí. Porque, o sea, estamos llegando a unos límites, ¿cierto? Sociales, culturales, económicos. Es posible que se presenten más crisis económicas o lo que ocurre, por ejemplo, en Venezuela u otros países, donde temas como la maternidad deben ser considerados ya como estrictamente, por ejemplo, un hijo, 2 hijos, máximo, cosas como esas. Y ahora vemos que también se ve la necesidad de tener más o cosas como que los hijos tengan más hijos y cosas así. Se me fue la idea. Muy bien. Bueno, Nicolás, es una observación muy importante. Cuando nosotros hablamos del Sistema General de Pensiones, hoy estamos observando una presión importante porque haya una reforma pensional, ¿cierto? Entonces, yo personalmente creo, pero eso sería tema de otra conferencia, en el fracaso rotundo del régimen de ahorro individual de solidaridad. Eso fui yo. El régimen de ahorro individual con solidaridad. ¿Quiénes están aquí en los fondos privados de pensiones? Levanten la manito. ¿Quiénes están en el régimen de prima media en Colpensiones? Muy bien. Muy bien. Entonces, es importante, cuando estamos advirtiendo una reforma pensional, pensar si realmente en Colombia hay que modificar, que ya se hizo en el 2003, con la ley 797 se modificó la edad porque se aumentó. Recordemos que veníamos mujeres a los 55 años, hombres a los 60. ¿A qué se modificó a partir del 2014? A 57 y a 62. Pasamos en el régimen de prima media de 1000 semanas a 1300 semanas. Régimen de prima media con prestación definida. Régimen de ahorro individual. Allí hay unos referentes de edades, pero en principio es capital. Yo necesito tener en mi cuenta individual a hoy cerca de 215 millones para que me reconozcan una pensión de salario mínimo. O sea, que el 80% de quienes aportamos al Sistema General de Pensiones lo hacemos hasta máximo por 4 salarios mínimos. Allí en ese 80% no hay megapensiones, ni regímenes especiales, ni regímenes exceptuados. Solo el 2% de la población en Colombia, el 2%, tienen pensiones superiores a 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, ¿dónde hay que hacer reformas?
En los regímenes especiales, en los regímenes de excepción, allí sí, es decir, donde hay privilegios, pero no en el resto de las personas que aportamos. Y mira, Nicolás, para unirlo a tu pregunta, las mujeres ingresan más temprano al mercado laboral, pero como entran con este componente, es decir, con maternidades a temprana edad, las maternidades a temprana edad lo que hacen es perpetuar los círculos de violencia. ¿Por qué? Y de pobreza. ¿Por qué? Porque tienen que necesariamente aceptar trabajos donde les pagan menos del salario mínimo, o ni siquiera eso. Todavía escuchamos empleadas del servicio doméstico a quienes no se les paga por 8 horas de trabajo el salario mínimo legal, ni prestaciones sociales, ni están afiliadas al sistema de seguridad social. ¿Y eso qué significa para el sistema? Miren, no en vano, se exigen 1.300 semanas, es decir, las mismas que les exigen a los hombres con menos edad, con 57 años de edad. En el régimen de ahorro individual, igual, cotizan más las mujeres a más temprana edad, igual para tener una pensión de salario mínimo. Entonces, todavía en la norma, a quienes están en el ahorro individual también les tengo una noticia, ¿cierto? En los fondos privados de pensiones, que a pesar que lleguen a los 57 años y tengan 1.150 semanas, el bono pensional solo se redime a los 60. ¿Por qué? O sea, ¿hay una lógica en eso? No, hay un componente patriarcal importante. Madres comunitarias, la noticia de esta semana. ¿Dónde se ataron ellas? No escucharon las noticias, se encadenaron, ¿cierto? Madres comunitarias que le prestan los servicios al Estado desde 1987. Y hoy son madres que, a pesar de haber trabajado, porque tenían a su cargo el cuidado de niños y niñas, no tienen ninguna prestación social, porque solo a partir del 2014 se les paga salario y no tienen pensión, ni de vejez, ni de invalidez, y muchas han fallecido sin acceder a ningún beneficio. Entonces, un poco para observar esto, ¿cierto? Que, claro, no se trata de tener muchos o pocos hijos, Nicolás, sino que hoy hay un reconocimiento importante, que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos inherentes a mi ser y que yo soy la que decido si quiero o no embarazarme, y que afortunadamente las relaciones sexuales hoy no implican tener hijos. Recuerden primero, ¿cierto?, a nuestras abuelas, no, es que mi hijita, usted tiene que tener todos los hijos que le mande Dios. Bueno, entonces ya sabemos que eso no es verdad, que yo soy la que decido si quiero o no adelantar un embarazo. ¿Vale? Sí. Dentro de todo este contexto, yo pienso que el Estado tampoco ayuda demasiado y que es fundamental que el Estado brinde un apoyo a, no solamente a la mujer, yo creo que al hombre, fortalecerlo, por ejemplo, con una charla como la que hoy estamos dando, y adicionalmente que sí se cumpla lo que a la mujer le prometen. Venimos eligiendo gobernantes de ultraderecha que lo único que están haciendo es subyugándonos a punta de impuestos y cada día nos abrochan más. Eso no va a colaborar para nada con lo que nosotros tratamos de hacer como trabajo en beneficio de la mujer. Tienes toda la razón. Por eso hay que votar la consulta, en serio, de la manera en que ustedes lo crean, pero hay que hacerlo, porque parece que no tuviera fin la privatización de los derechos sociales, que se inició paradójicamente con la Carta Política de 1991. Don, ¿alguien había levantado la mano? El compañero de camisa azul, no Carlos, sino el otro, creo que había levantado la mano, ¿no? Muy bien. Las denuncias desestimadas
de violencia sexual como una modalidad de acoso laboral en el sector público, en calidad de empleador o más allá también, como vigilante, lo decíamos ahorita, con el desarrollo que le da el Ministerio del Trabajo a estas denuncias. Y en el sector privado son conductas que promueven una cultura institucional basada en relaciones y abuso del poder entre hombres y mujeres que reproducen inequidad, discriminación y violencias. Y esta afirmación la hago en principio por la forma en que se conforman los comités de convivencia laboral. De los comités de convivencia laboral hacen parte generalmente quienes representan en direcciones de gestión humana a los empleadores. Y lo que observo en la vida real, ¿cierto? Cuando acompaño estos procesos es que generalmente hay una coerción con la funcionaria. Venga, amiguita, es que usted no piensa que la manera en que usted se viste provoca ese tipo de conductas. Y entonces ella, ¿cómo se sentirá? ¿Qué creen ustedes? Terrible. ¿Cierto? Cuando es el jefe o la jefe de recursos humanos o de gestión humana que le está diciendo, pensátelo un poquito porque es que, oiga, pero es que cuando él le hizo la llamada usted le contestó. Cuando él la invitó usted aceptó. Entonces, ¿cómo va quedando esa trabajadora? ¿Pueda denunciar? Definitivamente cierto, el síndrome de Adán y Eva. Eva sigue siendo la culpable de todos los pecados de la humanidad. Esto es lo que hay que deconstruir, ¿sí? Por eso hay reglamentos, veíamos la noticia hace quizás 5 o 6 meses de una universidad que dentro de sus reglamentos establece cómo se deben vestir las mujeres. Pues yo que soy laboralista, reviso un contrato de 1934 y reviso este reglamento interno de trabajo y muy pocas cosas han cambiado. Que su vestido sea más largo de la rodilla, que no venga muy pintada, que no se pinte el pelo, que su maquillaje no sea vistoso, que no se pinte las uñas de rojo, en fin. Bueno, muy bien. Pero eso no es historia patria, quisiera decirles que sí, pero no. No he encontrado un solo reglamento interno de trabajo que establezca la ruta de atención para una violencia sexual como un acoso laboral. Todos y todas han leído el reglamento interno de trabajo, ¿o no? Bueno, espero que en esta institución no esté en el último rincón el reglamento con una letra así que nadie lee. No. Todos los empleadores que yo he visto en los reglamentos internos de trabajo llegan al ministerio con ellos. Vea, doctora, aquí tengo el reglamento interno de trabajo y aquí dice acoso laboral, ley 1010. Repetimos el capítulo. Venga, empleador, pero cuando hay una denuncia de acoso sexual, ¿usted qué hace? Ah, no, ella pone la denuncia en el comité y el comité es el que determina si hay una conducta o no de acoso. No, así no se atienden las denuncias de un acoso sexual. Todas las entidades deben tener una ruta de atención. Y lo primero que ustedes observarían en una ruta de atención es ¿cuál? Lo primero, ¿dónde y quién las escucha? ¿Dónde y quién las escucha? Porque lo mismo que pasa en el ámbito laboral ocurre en un consultorio médico. Doctor, mire, es que yo vengo porque yo estoy muy acongojada, yo estoy
muy deprimida porque estoy siendo sujeto de una violencia emocional. Pues, a ver, ¿dónde está el morado? La herida. Vea, usted se acongoja por asuntos de pareja. Eso le pasa a todo el mundo. ¿Dónde lo tiene que solucionar? En su casa, en este consultorio. No, porque es que yo soy médico, yo no soy psicólogo. Hasta ahí llegó la intención de la atención y de la denuncia. Y en el ámbito laboral, ¿qué pasa? Ya lo decíamos ahorita, ¿cierto? En principio, no hay quien escuche. Y cuando nosotros hablamos de perspectiva de género, es ponernos estos lentes, esto que hemos analizado cerca de una hora, porque es lo que soporta la violencia, que yo no la lea, que yo no considere que la persona que está denunciando es víctima. Miren que construir esto no es fácil, ¿cierto? No es fácil. La mujer trabajadora, por lo que hemos identificado aquí en esta horita, no denuncia. Y no denuncia porque tiene introyectada la violencia, porque la hemos contextualizado. Y romper esos círculos de violencia es muy difícil, porque si yo rompo el círculo de violencia, ¿qué me puede pasar? Que pierdo. ¿Que pierdo qué? Mi trabajo. Pero entonces cuando nosotras decimos, voy a perder mi trabajo, qué bueno que en principio dijéramos, o pierdo mi trabajo, o pierdo el más fundamental de todos los derechos, que cuál es la dignidad humana, que está en todos los convenios internacionales ratificados por Colombia y en la Carta Política de manera fundamental. Basta la indemnización, es decir, cuando se despide una mujer por un acoso laboral, y tengo que decir mujer, porque conozco muy pocos procesos, pues muy pocos, es muy generoso que lo diga, ni uno, a mí no me ha tocado ni uno solo, de un hombre. ¿Por qué razón? ¿Por qué, Gerardo? No, sí, en serio, tenemos que verbalizar estos asuntos. ¿Por qué creen ustedes que los hombres no denuncian un acoso laboral, Gerardo? Por pena. ¿Cierto? Claro, Gerardo, ¿cierto? Dice, pues usted no se comió a esa vieja. ¿Y usted va a denunciar eso? A ver, perdón, Gerardo, ubícate, ¿cierto? Entonces ahí, Gerardo, hay un componente patriarcal, ¿cierto? Que no ha permitido que nos tratemos como iguales, ¿vale? Muy bien, entonces, en los casos hay una sentencia que les quería compartir, pero ya el tiempo se nos acabó. Esta sentencia es la T-012 del 2016, es una sentencia supremamente importante. En esta sentencia nos fundamentan todo el componente que sustenta hoy, que una violencia laboral, una específica de acoso sexual, es una violencia contra las mujeres. Y es una violencia en contra de las mujeres que tiene que soportarse legalmente, no solamente en las disposiciones reglamentarias ni en la Carta Política, sino además en dos convenios internacionales ratificados por Colombia, la Convención de la CEDAW y la Convención Belén do Pará. En esos dos instrumentos de carácter internacional que hacen parte del bloque de constitucionalidad. ¿Por qué hacen parte del bloque de constitucionalidad? Porque están regulando la protección de derechos fundamentales. ¿Cuál derecho fundamental en este contexto de violencias laborales? El derecho a la dignidad humana, el derecho a una vida libre de violencia y de discriminación.
el derecho a una vida digna. ¿Son o no derechos fundamentales? Claro que sí. Y por esa razón hacen parte del bloque de constitucionalidad los dos instrumentos internacionales que Colombia se ha comprometido a respetar, que Colombia se ha comprometido a implementar, es decir, a prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia. Y como son convenios de 1990, no habían sido reglamentados, pues porque además este país, ¿cierto?, es de producir normas prácticamente todos los días. Pues no más digan qué norma quieren y ya está lista. ¿Sí o no? Pero no se había expedido en el marco de esos dos instrumentos internacionales una ley muy importante que ojalá, ¿quiénes están aquí en la Facultad de Derecho? ¿Quiénes son estudiantes de Derecho? Muy bien, que ojalá transversalizaran todo el proceso de formación de abogadas y abogados, y es la ley 1257 del 2008. Esa ley le establece no solamente al Estado, sino a la sociedad, que debemos implementar acciones para prevenir, erradicar, pero además sancionar toda forma de violencia en contra de las mujeres. Y una forma o modalidad de violencia es el acoso laboral y específicamente el acoso sexual. En esta medida, los daños que provocan este tipo de acciones y que surgen como una forma de discriminación y de violencia, esos daños también están regulados. Esos daños pueden ser físicos, psicológicos, sexuales, patrimoniales y económicos. Voy a adelantarme. Quien quiera la presentación, pues con mucho gusto. El objeto de la ley 1010, en el marco, y ya lo vimos, ¿cierto?, que vamos a analizar siempre la ley 10, pero en el marco del bloque de constitucionalidad, es decir, de derechos protegidos por la Constitución, por el Código Sustantivo del Trabajo, por las normas, entre ellas el 3135 del 68 para el sector público, y de la ley 1010 y ley 1257 del 2008. Así tenemos que analizar siempre la ley de acoso laboral. ¿Qué finalidad o qué objeto tiene? Definir, prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de agresión y maltrato. Vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo, esto es literal de la norma. Y en general, todo ultraje a la dignidad humana que se ejerce sobre quienes realizan actividades económicas en el contexto de una relación laboral, privada o pública. Para los servidores públicos, inclusive, se establecen conductas, sanciones disciplinarias por conductas que están agravadas por el componente de dignidad humana. Se preguntan, ¿se le aplica la ley de acoso laboral a quienes vienen vinculados por contratos de prestación de servicios? ¿Qué opinan? Que es la modalidad por excelencia que hoy tiene el Estado, ¿cierto? Particulares soportando la función del Estado con vinculaciones precarias. ¿Por qué precarias? ¿Cierto? Porque cuando uno dice, hay un contrato de prestación de servicios, todo el mundo cree que los contratistas son los corruptos. Bueno, y debe haber, pero no son la mayoría, ¿cierto? La mayoría están vinculados por unos honorarios de 3, 4 millones de pesos. Cuando yo digo precariedad es, primero, ¿qué tienen que asumir de los 3 millones de pesos? La seguridad social. Es decir, ¿cuánto menos? 500, 300. Más o menos, ¿cierto? El 30% de esos ingresos. ¿Están sujetos a retención en la fuente? Sí. Muy bien. ¿Y terminan el año limpiecitos?
Muy bien. Y hasta que los vuelvan a contratar o las vuelvan a contratar, ¿vale? Y así encontramos en la vida real muchísimas personas. Hay contratos que las entidades ejecutan realmente como contratos de prestación de servicios. Cuando afirmamos esto es contrato de prestación de servicios no sujetos a subordinación jurídica propia de una vinculación laboral. Ese es el elemento que diferencia realmente un contrato de servicios de una vinculación de carácter laboral, sí. Por haberlos recomendado para el cargo. Eso es una cosa, no, tranquila, mi voz es un poquito fuerte. Entonces, en ese cuestionamiento financiero de los contratistas, no le puso que tienen que llevarle el dinero al concejal. Entonces, yo sí ruego que lo ponga porque económicamente los vulnera muchísimo a las personas contratistas. Bueno, entonces ahí, ¿cierto? Volvemos al asunto personal, ¿cierto? Las apuestas, ¿recuerdan esa primera pregunta que les hice cuando por primera vez nos vimos en nuestras vidas? ¿Dónde empieza la corrupción? ¿Dónde empieza? Vale, y eso no es óbice para demandar una relación de carácter laboral, ¿cierto? Para nada. Entonces, sí. Y de otra cosa muy angustiante es que se les olvida el tipo de contrato que tiene en ese momento la persona y lo hacen cumplir un horario. Y eso sí es, pues… Bueno, miren, el horario no es el único elemento que tipifica una vinculación de carácter laboral o que puede desvirtuar una relación de carácter contractual. Muchas veces el horario se requiere para un contratista. ¿Por qué? Miren, partamos de la base de que los contratos de prestación de servicios no son, o mejor, son para ejecutar labores de manera independiente y liberal. Entonces, ¿qué se supone? Que quien está bajo esa figura tiene todas las condiciones para llevar a cabo la labor encomendada. Ese es, ¿cierto? Ese realmente es el contrato de prestación de servicios. En esa persona, supongamos que es un profesional independiente, la persona que lo contrata o que la contrata puede advertir y decirle, mira, esto es un contrato de prestación de servicios, tú no tienes que venir todos los días, salvo tal día y tal día, que es la única posibilidad que vamos a tener para que tú me cuentes cómo vas con la ejecución de ese contrato. Miren que en esa condición no desvirtúa el contrato de prestación de servicios esa labor, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo le digo, mira, ese contrato de prestación de servicios es para cumplir labores asistenciales? O sea que tú vas a fungir, pues no como secretaria, pero estas son las labores: contestar el teléfono, llevar los documentos, traerlos, elaborar los memorandos. O sea, pues que vos tenés que estar aquí a las 8 de la mañana sin falta. Bueno, y cuando acabe todo eso, ¿qué? No, tenés que esperarte que yo te diga qué más hace falta. O sea que la salida aquí nunca es antes de las 5 de la tarde. Ah, miren qué diferencia. ¿Sí? Esa labor que está desempeñando esta persona, que son labores de apoyo, no son para los contratos de prestación de servicios. ¿Por qué? Porque le es inherente la subordinación jurídica. En los tres hay los tres elementos. ¿Hay remuneración? Sí. ¿Hay prestación personal del servicio? Sí. Pero lo que los diferencia es la subordinación jurídica. Entonces, por eso pongo los dos ejemplos. En este segundo ejemplo, donde se está tergiversando ese contrato de prestación de servicios y se está llevando a cabo una relación de carácter laboral, allí puede presentarse una conducta de acoso laboral o de acoso sexual. Inclusive, yo diría, con mayor legitimación. Porque como tiene la amenaza del contrato de prestación de servicios, ahí no es a término fijo,
ni a término indefinido. Recuerden una de las cláusulas de los contratos, cualquiera de las partes puede darlo por terminado. ¿Sí? Entonces, en principio, la ley 1010 está sujeta solo a vinculaciones de carácter laboral, pero la Corte Constitucional ya en vía de constitucionalidad ha determinado que, celebrándose un contrato de prestación de servicios y desvirtuándose como tal, es decir, evidenciándose la existencia de una vinculación de carácter laboral y las circunstancias que soportan un acoso o un acoso laboral, cabe la figura de el acoso. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces yo dejo acá las diapositivas, será en otro momento en que nos encontremos para terminar de verlo, porque la verdad no terminamos de verlo. Hay un fallo de tutela, ojalá pudieran verlo, es de una profesora universitaria, paradójicamente. En los últimos 5 años tenemos bastantes pronunciamientos o fallos de tutela respecto a acosos laborales en los ámbitos universitarios. Quisiéramos que no fuera así, pero tenemos que aceptarlo, ¿cierto? Que como procesos de formación, lastimosamente, se vienen soportando estos asuntos. Esta es una profesora de la Universidad de Ibagué. Pues lo digo así porque recuerden que ya publicitadas, ¿cierto? Estos son documentos públicos. En esta acción de tutela, la Corte, ella pierde en primera y segunda instancia. Y es muy importante ver los argumentos por los que pierde la profesora. La profesora advierte que ella es una trabajadora social y ella advierte que en el personal de vigilancia de su universidad vienen presentándose, últimamente ustedes ven muchas vigilantes, ¿sí?, en las instituciones. Ellas le cuentan a la profesora que están siendo víctimas de acoso sexual por parte de los supervisores. Entonces ella le cuenta a la rectora y le dice: oiga, rectora, mire, aquí está este asunto, yo considero que ellas tienen mucho miedo de denunciar, porque si denuncian los supervisores, les terminan los contratos de trabajo. Pero yo, que trabajo el tema de género, no me puedo quedar callada, yo tengo que denunciar, pero también tengo el límite, porque qué tal donde yo denuncie y las despidan. Pues efectivamente la rectora le dice: no, mira, tomemos medidas, ¿por qué no le dictamos una cátedra de género a ese personal que incluya supervisores? Porque era un operador, y ella efectivamente lo hace. Empieza a dictar la cátedra de género, pero al mismo tiempo empiezan a despedir las trabajadoras que denunciaron el acoso sexual. Cambian la rectora y ponen un rector, ¿sí? Entonces el rector, pues, ¿qué creen ustedes que hace? Termina el contrato de trabajo de la profesora, ¿cierto? Eso es mucha bulla, hay mucho ruido, ya usted dictó la clase, ya la universidad se comprometió en impartir formación, eso es más que suficiente. Y entonces la profesora, muy valiente, denuncia el acoso laboral. En primera y segunda instancia pierde, es decir, no le conceden la tutela. Pero afortunadamente la Corte Constitucional la revisa, ¿sí? Y entonces, como tengo que terminar ya, ustedes revisan ese fallo. ¿Qué fue lo que la Corte Constitucional, cierto, le impuso como sanción a la universidad? La Corte Constitucional revisa el fallo y efectivamente protege los derechos de la profesora. Miren esto, que es el asunto más importante para mi gusto que empiezo a observar en sentencias de tutela, y es que la Corte advierte que aunque se haya terminado la relación laboral, la profesora hizo las respectivas denuncias durante el desarrollo de su actividad laboral.
que como consecuencia de ello y en razón a las denuncias que ella hizo, efectivamente ese contrato de trabajo terminó por esa razón, lo que se convierte en una discriminación contra la profesora, porque ¿qué es lo que ella está haciendo? Defendiendo los derechos de las trabajadoras víctimas de acoso sexual. Y que en el marco de convenios internacionales ratificados por Colombia, donde la sociedad de la que hacen parte es una universidad privada, y las universidades públicas tienen que respetar y tienen que hacer efectivos los derechos constitucionales, es decir, la dignidad de la persona humana. Esta profesora tenían que respetarle su vínculo laboral en razón a que ella simplemente estaba ejerciendo la actividad a la que estaba llamada. Por esa razón, miren, la universidad la despide. Como la despide sin justa causa, le paga la indemnización. Muchos empleadores, cierto, le dicen a una, pero usted más quiere, ¿qué quiere, doctora? Ya le pagué la indemnización y yo termino un contrato. Dentro de la libertad que me otorgan a mí las normas laborales, yo puedo terminar un contrato de trabajo. Y la Corte le dice, pero claro que sí, usted lo puede terminar, pero cuando terminar un contrato de trabajo le implica al empleador actuar de manera discriminatoria, esa acción es inconstitucional. Por lo tanto, señora universidad, revincule la profesora, a pesar de haberle pagado la indemnización. Súper bien, ¿sí? Y así, muchos fallos se encontrarán en la presentación, pero la invitación fundamental que hacemos hoy con esta conversación es a que en manos de ustedes, en su día a día, está de construir los patrones sexistas, culturales y machistas del que somos producto todas y todos, hombres y mujeres. Pero yo tengo el compromiso de hacerlo en mi día a día para que realmente hagamos parte de un país equitativo, de un país justo y de un país que no siga maltratando a la mayoría de la población, porque recordemos, las mujeres no somos minoría, del mundo entero representamos el 52% de la población. Así es entonces que gracias por aceptar esta invitación y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. María Isabel, muchísimas gracias por poner su conocimiento y experiencia al servicio de la transformación para la equidad de género en Antioquia y la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Las entidades convocantes, agradecemos la asistencia de la señora Amparo Sánchez, primera dama del municipio de Betania, la asistencia de la señora Marta Luz Mesa, secretaria de la Mujer de la Estrella. Extendemos el saludo a la doctora Jenny, que está por acá adelante, y el compromiso que se está desarrollando para construir sociedades más justas y equitativas, donde el respeto a los derechos de las mujeres y los hombres sea una realidad. Los invitamos a estar pendientes del próximo evento del Día Naranja, que abordará la temática de violencia sexual, el cual será informado a través de los correos electrónicos que fueron suministrados en el listado de asistencia y a través de nuestras redes sociales. Además, agradecemos el apoyo de la Rectoría, el Consultorio Jurídico, Centro de Conciliación y la Oficina de Equidad de Género en la institución por su compromiso y vinculación a esta cátedra. Tengan ustedes una feliz tarde.